Egun guztioi eta mila esker prentsaurrekora etortzagatik. Gaurkoan, Gipuzkoa Naturaldiaren ekimen bat aurkezteko egin dugu deialdia, eta aurten Gipuzkoa Naturaldia Konekta izeneko programa aurkeztuko dugu. Nerekin aurkezpena egiteko Monika Pedreira, ingurumen departamentuko zuzendaria, eta Beatriz Martikorena, klima aldaketaren aurkako eta iraunkortasunaren arduraduna. Biei, zorionak egin dizuen programagatik. Beraiek aurkeztuko dute gero, baina nik bi hitz esango ditut hasteko. Lehenengoa, Gipuzkoa Naturaldia badakizue naturarekin lotura daukan programa dela, eta aurten, eta programa hau bereziki, aurrei bideratutako programa da. 8-12 urte tarteko aurrei bideratuta eta familiei noski. Eta aurten gaian bereziki pozgarria den programa bada. Baita ere, Naturbarometro izeneko inkesta bat edo txosten bat egin dugu, eta hor sortu diren datuak ere gaur aurkeztuko dira. Eta berai emango diet jarraian hitza. Decía que para nosotros, pues una vez más, presentar un programa como este dentro de las actividades de Gipuzkoa Naturaldia la verdad es que es muy... es una de las partes del año que más interés suscita, ¿no? Suscita porque son actividades que tienen que ver con nuestra conexión con la naturaleza. Y en este año, este programa le hemos llamado Gipuzkoa Naturaldia Conecta, que está dirigido a los niños entre 8 y 12 años y a sus familias, por supuesto, y lo que hace es conectar a los jóvenes con la naturaleza o reconectar a los jóvenes con la naturaleza. También vamos a presentar los datos que se desprenden del Naturbarómetro, y la verdad es que van a ser muy interesantes, y en ese sentido tanto Beatriz como Mónica pues nos presentarán tanto el programa como los datos correspondientes. Y yo sin más les voy a dar la palabra a ellas, ¿no? En primer lugar le daré la palabra a Mónica y pues preséntanos el programa, por favor. Es que recasco, José Ignacio. A todos, como decía el diputado José Ignacio Asensio, en un programa que es Gipuzkoa Naturaldia, que hemos presentado muchas veces aquí los eventos asociados a ese programa. Es un programa que tiene una trayectoria de más de 30 años y en el que hemos realizado todo tipo de eventos a lo largo de toda la República con las 6 colaboradoras. ¿Qué supone la naturaleza o cuál es la conexión ecológica que tenemos con la naturaleza? Nosotros la concebimos, y así nos lo ha destacado el Naturbarómetro, que luego presentaremos, como una relación en doble sentido, destacando dos cuestiones claras. Conocer, amar y proteger a la naturaleza es fundamental. No se protege lo que no se conoce y no se ama lo que no se conoce. Y en segundo lugar, los efectos que tiene la naturaleza en las personas y en el planeta. Todos somos muy conscientes, lo hemos visto recientemente durante la crisis del coronavirus, donde la naturaleza ha vuelto a recuperar espacios en nuestras ciudades. Somos conscientes del impacto y los beneficios que tiene la naturaleza en la lucha contra el cambio climático, y este programa consiste en eso, en fomentar esa reconexión y volver a conocer y a establecer vínculos con algo tan valioso como es la biodiversidad que tenemos en el territorio. En ese sentido, durante el año 2019 y 2020, la Dirección General de Medio Ambiente hemos venido trabajando en un estudio novedoso, es el Naturbarómetro. Para ello hicimos un benchmarking a nivel internacional de qué se estaba haciendo en Europa, y fruto de ese benchmarking hemos establecido una metodología, que es este Naturbarómetro, donde queremos medir el grado de conexión de la ciudadanía en términos generales con la naturaleza. Lo que os vamos a presentar hoy es la primera parte de ese Naturbarómetro, y que es el que hemos efectuado en primer lugar con la población infantil.
A lo largo de la presentación, como podremos ir viendo, básicamente lo que hacemos es el análisis en base a 4 sentimientos o actitudes de la población infantil con la naturaleza, que son, en primer lugar, el disfrute, en segundo lugar, la empatía hacia los animales, en tercer lugar, el sentido de identidad y, en cuarto lugar, el sentido de la responsabilidad. El análisis completo lo vais a tener disponible en la página web, como veis en la pantalla, y bueno, pues ahí tendréis todos los datos en caso de que estéis interesados. ¿En qué ha consistido el Naturbarómetro? El Naturbarómetro ha consistido en un trabajo en el que se han efectuado un total de 1.860 encuestas a escolares de entre 8 y 12 años. Se ha colaborado con 22 centros educativos del territorio y se ha trabajado con más de 89 aulas. Se han realizado encuestas desde en el Bajo Bidasoa, en el Alto Deba, en la zona de Donostialdea, Goierri, Tolosaldea. Bueno, pues como veis, hemos querido tener una muestra suficientemente representativa que, como veremos luego en las conclusiones, nos permite también identificar cuál es el grado de conexión real y si existen diferentes comportamientos cuando hablamos de escolares que viven en zonas más urbanas o en zonas más rurales. El cuestionario que se les ha efectuado en total tiene 16 afirmaciones en las que pretendemos ver cómo la asociación que existe entre la conexión con la naturaleza, y las hemos agrupado en 4 bloques temáticos. El primero de los bloques, el disfrute de la naturaleza. El segundo de los bloques, la empatía, como os decía, hacia los animales. El tercero de los bloques, el sentido de la identidad con la naturaleza o cómo nos relacionamos con ellas. Y el cuarto de los bloques, el sentido de la responsabilidad. En cada uno de estos bloques disponían de diferentes preguntas y diferentes cuestiones que lo que les pedíamos era que ellos nos expresaran el grado de acuerdo o desacuerdo que tenían con esas afirmaciones y con ese contacto con la naturaleza. Se ha utilizado una encuesta que fuese muy sencilla para que los niños y los que han participado, bueno, pues incluso con emoticonos, para que ellos también, bueno, hemos intentado recoger la máxima realidad posible en cada una de las afirmaciones. ¿Cuál es la situación real de Guipúzcoa? La situación real, los datos reflejan que tenemos un índice de conexión global con la naturaleza de la población de 8 a 12 años en Guipúzcoa de 1,42. ¿Qué significa eso? En términos generales, se considera que 1,5 es la puntuación que representa un grado de conexión adecuado y suficientemente fuerte para establecer esos vínculos que luego haga futuro que cuando estos niños crezcan, aprendan el importante papel que tiene la naturaleza. El porcentaje de niños que iguala o supera el 1,5 es del 53,2%. Es decir, nos queda un camino todavía por recorrer y que, como luego posteriormente Bea presentará, para ello, desde la Dirección de Medio Ambiente queremos poner esos recursos para fomentar ese cambio de actitud y favorecer esa reconexión. Conclusiones que se han visto a lo largo del estudio: las niñas superan a los niños en su índice de conexión global con la naturaleza. Parece que existe una mayor sensibilidad. A mayor edad, es decir, los niños de 12 años respecto a los de 8 años, el índice de conexión global con la naturaleza baja, disminuye, es menor. El índice de conexión global con la naturaleza disminuye a medida que el lugar de residencia es una población de mayor tamaño y con un carácter más urbano, sobre todo en aquellas mayores de 25.000 habitantes. Y las personas que acuden con más frecuencia al monte, a la playa, generalmente han mostrado un grado de conexión mayor con la naturaleza. Si analizásemos las 16 afirmaciones, que como he dicho antes las tenéis completas en la página web, las afirmaciones con mayor grado de conexión o donde los niños muestran una actitud superior, próxima a 1,8, es decir, donde superarían ese umbral de 1,5, son las que se refieren a conceptos como recoger basura del suelo puede ayudar al medio ambiente, no podemos vivir sin plantas ni animales y cuidar de los animales es importante para mí. Esto es importante porque lo que demuestra es que efectivamente los niños son conscientes del papel que jugamos los humanos en la naturaleza y sí que existe ese respeto y ese conocimiento de la importancia de la biodiversidad. En cuanto a las afirmaciones con menor grado de conexión y que han sido las más bajas, con un índice de conexión de 1,2, son las relacionadas con el disfrute real.
Es decir, hemos visto que tienen conocimientos teóricos, pero luego esa cercanía o ese disfrute real de la naturaleza es la de menos puntuación. Afirmaciones como me gusta la jardinería, recoger conchas y piedras es divertido, disfruto tocando animales y plantas han sido las de menor puntuación. Bueno, pues muestra que falta, ¿no?, el llevar a la práctica esa conexión. Por tanto, los resultados a modo de conclusión parecen contrastar que existe una distancia entre la sensibilidad teórica sobre la naturaleza que tienen nuestros niños, que es alta, tienen conocimiento, disponen de recursos y lo conocen, pero existe un distanciamiento con el disfrute real. Como decía, el valor parece estar basado en un aprendizaje teórico de la relación de los niños y las niñas con la naturaleza y no en un disfrute y aprendizaje vivencial. El índice de conexión global actual demuestra que puede no ser suficiente para desarrollar una toma de conciencia que garantice un compromiso e implicación a futuro de nuestros jóvenes con la conservación de la naturaleza y con la conservación, bueno, pues del planeta en el extremo, en la lucha contra el cambio climático. Por tanto, como proposición final o reflexión que hicimos del Naturbarómetro en la dirección, es que efectivamente necesitamos fomentar ese contacto directo. Necesitamos no solo dar recursos teóricos, no solo dar recursos online, sino que nuestros niños vuelvan a salir a las montañas, vuelvan a salir a las playas y que fomentemos desde todos los niveles, los institucionales, los escolares y también desde el sector familiar, esa reconexión. En ese sentido, y le voy a dar ya la palabra a Bea, desde la Dirección General de Medio Ambiente hemos querido trabajar una primera parte de esa reconexión real con la naturaleza que planteamos para Guipúzcoa y en la que nos hemos centrado en un programa más dirigido inicialmente a las familias, pero también a los centros educativos y que ella ahora os va a explicar. Vale, gracias, Mónica. A ver, este está enchufado, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, pues yo voy a pasar a comentar. Hemos estado hablando ahora un poco de lo que es el grado de conexión, que es lo que además vamos a calcular periódicamente. De hecho, estamos ya analizando este mismo grado de conexión en adultos. El año que viene presentaremos también un poco los resultados, a ver por dónde salimos a otras edades. Pero bueno, ahora en principio, como decía Mónica, nos estamos centrando un poco en la población en la que hemos medido. Y entonces lo que hemos creado es un catálogo de recursos para reconectar, que básicamente lo que vimos hace un tiempo fue pues que no existía un repositorio. Dices, bueno, yo si le quiero decir a alguien qué recursos tiene, ¿no?, para conectar, pues hay una parte que tiene aquí, otra que está en otra web, otra que está en otro sitio, que dice que hay muchísimos recursos ya en el territorio, aparte de los que nosotros hemos generado. Entonces lo que hicimos fue un inventario, una revisión de todo lo que hay en Guipúzcoa, agentes, escuelas de naturaleza, todo tipo de recursos, bibliografía, incluso con la mente muy abierta, también películas, programas de televisión. Hicimos una prospección muy potente de todo lo que hay y luego lo que hicimos fue una selección, porque obviamente nosotros tenemos unos objetivos concretos y que es verdad que hemos seleccionado un conjunto de elementos que lo que pretenden es que de alguna manera tengan cierto nivel de conocimiento, que sean concretos, que tengan cierto rigor también científico, que sean sencillos, que sean amenos, que sean de alguna manera, pues bueno, formas fáciles de reconectar, porque si pensamos que de alguna manera hay que ponerlo fácil, ¿no? Entonces, con esa selección, que por supuesto está centrada en los valores naturales de Guipúzcoa, en todo lo que hemos podido, pues lo que hemos hecho ha sido simplemente organizarlo y volcarlo en un espacio web dentro de la propia web de la dirección, que es este link que os propongo aquí, y en el que vamos a entrar un momentito pues para ver un poco qué tipo de cosas tiene. Entonces, en esta pestañita, pues aparte de lo que es presentar el programa y más o menos lo que os hemos venido a contar, aquí digamos que hay un apartado donde, como os ha dicho Mónica, si queréis tenéis colgados el documento gordo, ¿no?, que es el tocho, el estudio completo, y la versión divulgativa, que es la que os hemos dado, que es un poco más amable y más resumida, ¿eh? En principio aquí tenéis todos los datos.
y luego ya iríamos a la parte de recursos para conectar. Y entonces aquí en principio los hemos organizado, como veis, para conectar en la naturaleza, fuera de nuestra casa. En principio, sin mayores pretensiones, puede ser el parque más verde que tengamos más cerca, pero vamos, que no sea de hormigón, que sea un lugar donde realmente podamos tocar hierba, árbol y eso, notar un poco la frescura del outdoor. O aquellos espacios naturales más recónditos, protegidos y bueno, pues que están un poco ya como más lejos de las casas, ¿no? Pero en principio también es otra opción, por supuesto, y recursos para conectar desde dentro de casa. Entonces, si vamos a la parte de la naturaleza, pues tenemos básicamente 3 secciones. El pasear, paseos para reconectar, donde, bueno, hay mucho de esto en toda Guipúzcoa y que sí que hay propuestas de todo tipo, pero nosotros sí hemos querido hacer una selección desde nuestro punto de vista. Entonces, lo que hemos hecho ha sido seleccionar un conjunto de paseos para reconectar que tengan un punto de comienzo fácil, de fácil acceso, bien en transporte público, bien en vehículo privado con aparcamiento, porque la idea es que las familias salgan y se animen y pues a pesar de estas distancias que hemos escogido y desniveles que sean asequibles, son unos paseos en algunos casos circulares, en otros casos lineales, no muy largos, con muy poco desnivel y que, bueno, pues que sean paseos también que ofrezcan elementos de interés, tanto desde el punto de vista de valores naturales como incluso patrimoniales, y que en la cercanía pues tengan zonas de descanso, fuentes, varios, o sea, nada que no sepamos, pero en principio lo que hacemos es decir, mire, pues tiene usted aquí estos 10, esta lista irá creciendo, de hecho tenemos ya otros 15 o 20 en preparación, pero en principio pues hemos decidido arrancar con estos paseos. Y entonces, pues aquí pues uno entra y tiene una presentación, una ficha descargable en forma de PDF, que creo que os hemos dado un ejemplo de uno de los paseos de Alquiza, donde veréis que pues se hace pues obviamente un descriptivo de los valores que te puedes encontrar a lo largo del paseo, y también se marcan un poco los waypoints, los puntos de reconocimiento, pues para no perderse. Y ahí va. No, a ver. Pues a ver, ahora ya la he liado. Aquí. No, como que ahora no me quiere conectar con... Está la ficha, ¿no? ¿Estabas aquí? Sí, lo que quería decir es que está el código QR, sí, y que el paseo está también en la plataforma Wikiloc, donde el que quiera pues realmente se puede descargar en el móvil los puntos, pues como un tontón, pero peatonal, para que te vaya de alguna manera guiando a lo largo del paseo. Y en principio, a ver, voy a volver para atrás porque me estoy extendiendo demasiado en el tiempo. Y bueno, aquí tenemos las 10 opciones, que como veis están repartidas pues por toda Guipúzcoa y más que iremos añadiendo. En esta otra sección hemos querido ofrecer algunas ideas de disfrute de la naturaleza, pues dirigidas sobre todo a los niños y obviamente a sus familias. Lo voy a abrir. Es un poco el folleto que os hemos dado. Esto es muy nice, son unas ideas muy sencillas, pero en principio pues con estas edades funcionan. Y luego también pues estamos interesados en saber nuevas ideas que nos puedan aportar los niños, por eso también hacemos un llamamiento en el dorso del folleto, pues si nos quieren enviar sus ideas, que iremos coleccionando. También tenemos aquí lo que son equipamientos, guías y apps para móvil. En equipamientos aquí hay un buscador de todos los equipamientos en principio que hay. Si uno quiere, pues hay escuelas, pues ya veis, aquí tenemos toda la red de parqueches, escuelas municipales, escuelas privadas, todo tipo de opciones. Puedes buscar por tipo de equipamiento, por municipio, por comarcas, etcétera, por público al que se dirige. En principio aquí tenemos un buscador de equipamientos.
una selección de guías, de flora, fauna, aves, geología, geomorfología de Guipúzcoa. En principio esta lista irá creciendo, pero bueno, hemos procurado seleccionar aquello, porque hay mucho, pero bueno, hemos puesto cosas para no perdernos, algunas muy seleccionaditas. Aplicaciones para el móvil y los links donde se pueden descargar, pues también de vegetación, de aves, pues incluso hay una de interpretación de huellas, o sea que aquí el que quiera brujulear tiene de todo. Y volviendo ya, perdonad el mareo, a la zona de conectar desde casa, aquí hay recursos, libros, también tenemos un conjunto de libros también clasificables, hay algunos destinados a adultos y otros a niños. Películas, esta lista también irá creciendo obviamente, películas y documentales, algunos ya los hemos presentado precisamente en Natural Día, en el cine, y juegos, algún juego también. Y en principio, bueno, pues esta es la propuesta que hacemos, cualquiera que se sienta desconectado, o bien porque sus padres no le hayan llevado cuando era pequeño, o porque a lo largo de la vida pues te vas dedicando a otras cosas, o porque realmente tu situación familiar en estos momentos pues requiera de propuestas fáciles y poco exigentes, pues tiene aquí un lugar donde volverse a reconectar con la naturaleza. Eskerrik asko Monika eta Bea, eta ez dakit kalderarik dauden edo gai hori buruz edo. ¿Tenéis algún dato de cuántas veces van al año al monte o no sé, algo así que nos... No. Pero no, realmente no. Creo que no estaba en el Galdetegui, pero vamos, lo vamos a anotar. ¿No? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que los que estamos en el equipo, pues estamos conectadísimos de toda la vida. Y siempre oyes hablar que los niños, perdón, igual queríais vosotros... Sí. No, yo iba a decir que la mayor sorpresa, yo lo decía en la presentación que hemos hecho, ¿nuestros niños tienen conocimiento de la naturaleza? Sí, lo conocen, porque a nivel de material educativo, a nivel de los colegios, a nivel de películas, sí que tienen ese conocimiento, pero luego no lo conocen realmente. O sea, lo que más llama la atención es eso, ¿no? El grado de conocimiento intelectual que pueden tener de muchas materias, pues naturciencia, que bueno, pues en todas las asignaturas, pero lo conocen de manera teórica. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando pasas a la siguiente bloque de preguntas y les hables, ¿no?, de la vivencia, de cómo interpretan ellos ese cuidado de los animales, ¿te gusta la jardinería o no te gusta la jardinería? Ahí notas pues que está totalmente en el otro extremo, una desconexión. Es decir, conocen mucho a nivel teórico, ahí se hace muy bien, les damos recursos, les damos información, pero luego realmente no lo llevan a la práctica. Y yo creo que ese es el paso que se pretende dar con este programa, ¿no? El que lo sientan y el que lo vivan. Sí, a mí si me dejáis completar un poco el tema, yo creo que el naturbarómetro va a ser un naturbarómetro vivo, y hay que ver la evolución, ¿no? Y unido a lo que decían tanto Bea como Mónica, si os fijáis, la puntuación que se considera aceptable era 1,5, pero casualmente la única que suspende es la de no disfrute. Naturaz gozatzea ez du aprobatzen, ez du gainditzen. Eso no es culpa de los niños. Seguramente es culpa de los padres, del sistema educativo, de todos nosotros. No estamos lejos del aprobado, pero hay que hacer un esfuerzo. Tienen conocimiento, tienen interés, pero no disfrutan de la naturaleza. Pues eso nos tenemos que interpelar, evidentemente, los que somos responsables de la educación de nuestros niños y de que esa conexión pues no se pierda, ¿no? Entonces yo creo que el llamamiento fundamental de esta presentación tiene que ser: nosotros desde el Departamento de Medio Ambiente vamos a hacer un esfuerzo importante en esta materia. Yo creo que los materiales que se han generado son de primera magnitud, pero están pensados precisamente en el punto 1. El 2, 3, 4 del bloque de preguntas, y que quedan bien reflejados en el naturbarómetro, es que bueno, pues, seguramente el sistema educativo es eficaz a la hora de mostrar conocimiento, pero luego a la hora de pasar a la práctica, pasar a la acción, ¿no?, que decimos los que trabajamos en el mundo del medio ambiente,
pues ahí siempre, pues no sé, creo que suspendemos, ¿no? En este caso. Y ese llamamiento, pues si lo queremos hacer. Y por parte del departamento, pues vamos a poner todos los materiales y vamos a poner todo el interés para que el próximo año esa puntuación de 1,21 se acerque o supere el 1,5, que es lo que pretendemos, ¿no? De forma de que midamos precisamente esa evolución. Y de eso tiene que ser un poco lo que es el mensaje fundamental que queremos lanzar hoy. Nosotros vamos a poner todo el empeño del mundo, evidentemente, para que esto dé pasos de gigante, porque si no estamos hablando incluso de teoría, no solamente a la hora de la educación en general, sino también en la acción política, y no se trata de eso, se trata de que efectivamente una sociedad como la guipuzcoana, además que tenemos la naturaleza tan cerca, ¿verdad?, costa y montaña tan cerca de nuestras casas, pues lo triste es que lo conozcamos pero no disfrutemos, ¿no? Y creo que hay esa asignatura pendiente si lo queremos poner de manifiesto. Sí. Bai, hemen gauza da teoriaz zautzen dugula, natura, gure ikastoletan, gure eskoletan ondo ikasten dugu, zer da natura, zer dira animaliak, interesa dukagu, gure umek, gure aurrek interesa dukate, baino zer ez dugu gainditzen. Ez dugu gainditzen gozatzea, ez? Eta gozatzea da hemen egin behar duguna. Naturbarometroak argi eta garbi erakusten du 4 puntutan 3 gainditzen direla, ezagutza, baino gozatzea ez. Eta hori ezinbestekoa da pausoak ematea gure aldetik, departamentu bezala, ingurumen departamentu bezala, hemen daukazue materialak, eta hemen daukate materialak gure aurrek, gure familiek, eta noski helduak daukagu horren ardura, hemen pausoak eman behar dira, eta nik espero dut, urrungo naturbarometroan, urrungo urtean, pentsat puntua hori gainditzea. 8 eta 12 urte tarteko umentzat bideratuta dauden materialak dira, eta beraien esku usten da materiala, bai irakasleen eta baita ere familiei bideratutako materiala da. Es lo que iba a decir yo antes, que a mí lo que me ha sorprendido es que, aunque aquí siempre hemos pensado que la ciudad más grande es Donosti, y mires, porque por el lado de la calle que mires siempre ves verde o azul o ves el exterior de la ciudad, algo se ha interpuesto que empezamos a ver que empieza a haber niños urbanitas propios de grandes ciudades, pues aquí también los empezamos a tener. Quizás porque eso habría que analizarlo también, pues porque realmente la variedad de cosas que tienen para hacer ahora no es ni de lejos la que teníamos cuando nosotros éramos pequeños, que era, pues la tele tenía 2 canales y tenías la calle para dar patadas a un balón, andar en bici, y el ocio era que tus padres saliesen a dar una vuelta o te llevasen y una Coca-Cola, eso te parecía. Ahora eso ya no es así. Entonces yo creo que, nos hemos urbanizado, y sí que es verdad, como ha dicho Mónica, que el nivel de conocimiento sobre lo importante que es el planeta, las cosas que tiene, los animalitos y las plantas y la biodiversidad, y hasta sabemos de todo eso, aprobamos todos los exámenes de naturciencia, genial. Pero es que no tocamos, no nos mojamos, subirse a un árbol, hasta estuvimos pensando si dibujar un niño en un árbol, porque igual a alguien le pueda parecer peligroso. Entonces, esa frescura del contacto se ha perdido. Y yo creo que lo que verdaderamente te entra así en la vena es lo que uno disfruta. Y eso se aprende en esas edades. Porque eso también hemos visto, que luego en la adolescencia se va perdiendo, se hacen otras cosas, pero si a ti eso te lo han dado de pequeño, se recupera cuando eres mayor, lo vuelves a sacar. Y para mí ha sido una sorpresa lo urbanitas que somos viviendo donde vivimos. Y si miréis las encuestas veréis que en las poblaciones menores eso se reduce, ahí hay mucho más contacto, obviamente, pues porque lo tienen, es imposible no tocar. Cambiando de tema, nos piden si puedes hacer una valoración de la efectividad de la autorización ambiental integrada. Si no hay más preguntas sobre este tema. Sí, han sido, yo creo que la primera reflexión que hay que hacer, que han sido pues unos años intensos de trabajo para resolver un determinado problema como era la gestión de residuos, ¿no? El hecho que ya se haya conseguido la efectividad de la autorización ambiental integrada en las instalaciones de Zubieta lo que significa es
que desde el punto de vista administrativo, yo diría que incluso político, pues este tema llega a su fin, ¿no? Llega a su fin y además en un territorio donde los conflictos, no sé por qué, tienen que durar 20 años, ¿no? Y ya son 20 años de larga andadura que hoy, pues yo creo que ponemos punto final, ¿no? Todavía quedará, evidentemente, hacer la puesta en marcha y poner en operación las plantas de Zubieta, pero tenemos que tener una cosa muy clara. Superada la autorización ambiental integrada, lo que hay que dejar bien claro es que Guipúzcoa hoy cuenta con unas instalaciones magníficas para dar pasos de gigante en varios aspectos, ¿no? En todo lo que es la transición energética, en todo lo que es la economía circular, como bien sabéis, y por supuesto la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que son los ejes fundamentales de este departamento y de lo que ha sido, pues precisamente, yo diría que básicamente 5 años, hoy hace 5 años prácticamente, estos días hace 5 años que este equipo tomó posesión y con un objetivo claro de poner solución a uno de los grandes problemas que fue, ahora se nos va olvidando poco a poco, pero en la campaña de 2015 el eje central de aquella campaña y las discusiones básicas de aquella campaña, el primer tema de todas las discusiones y de todos los debates era la gestión de residuos. Hoy afortunadamente superada, hoy afortunadamente Guipúzcoa está en el primer nivel europeo, tenemos los mejores índices del sur de Europa y esto es un dato objetivo, tanto en recogida selectiva, y con estas instalaciones pues Guipúzcoa no va a necesitar en adelante ningún vertedero para poder gestionar los residuos sólidos urbanos. Creo que es un buen ejemplo también para que otras líneas, otros residuos de otras características también pues cojan ejemplo, ¿no? Creo que tenemos que dar pasos de gigante en ese ámbito y si me permitís lo voy a unir también con la crisis de la pandemia, ¿no? Nos ha servido tener unas instalaciones de este tipo que aunque estaban en pruebas y aunque todavía estaban en esta situación nos ha dado una solución importante en una situación tan crítica como la pandemia para dar una solución a la gestión de nuestros residuos y al mismo tiempo lo que posibilita es que dar pasos de gigante en ese ámbito de la nueva economía y la economía circular. Yo creo que es un poco el análisis que podemos hacer. Felicitar sobre todo a todo el equipo de GHK. Creo que hace 5 años, cuando se tomó posesión de esta andadura y de esta responsabilidad, no era fácil determinar que íbamos a llegar a este punto en 5 años y hoy es el día que podemos celebrar ese ámbito, ¿no? El esfuerzo que se ha hecho desde GHK y sus equipos, desde la dirección hasta el último trabajador y la dirección de medio ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pues creo que es poco comparable, ¿no? con otras situaciones y el esfuerzo ha sido enorme, pero ha merecido la pena. Sí, yo creo que está en marcha, está en marcha ya, ¿no? Hoy con la publicación, cuando se publique, la resolución ya la hemos recibido, no sé si se ha publicado o no en el boletín, pero la resolución ya se recibió ayer, la resolución de la autorización ambiental integrada, pues pone fin a todo el periodo provisional. Es verdad que queda la comprobación y el control de las garantías contractuales, así se llama, y perdonadme la terminología, pero así se llama el proceso que queda ahora, pero ya es un proceso que el consorcio a través de GHK lo va a ultimar con la concesionaria, pero eso serán unas semanas, no sé decirte ahora si van a ser 3, 4 semanas, pero podemos decir que a partir de hoy mismo ya el funcionamiento es ordinario y sabéis que estábamos al 80% de funcionamiento, irá creciendo poco a poco y en la medida que las garantías y las garantías contractuales se superen, pues evidentemente ya pasará a hacer un funcionamiento 100% ordinario y a partir de ahí pues Guipúzcoa ya habrá superado esta etapa, evidentemente. Julio, Sí, esto va a ser paulatino ya, a partir de ahora no hay ningún tipo de... Es verdad que había que mantener un periodo de prueba hasta conseguir esa efectividad, una vez que se ha superado la efectividad con los numerosos exámenes que se han pasado por las autoridades, tanto sobre todo del Gobierno vasco, ¿no? Que es el que te tiene que dar la efectividad, el Departamento de Medio Ambiente, que también quiero agradecer el enorme esfuerzo y trabajo y colaboración que han tenido con nosotros y la verdad es que ha llegado a su fin esta etapa, ¿no? Ahora ya simplemente es
cumplir aquellos aspectos del contrato y de los servicios que tiene que prestar en la concesionaria, comprobar que todo eso está contratado y está perfectamente establecido, y a partir de ahí, bueno, pues el funcionamiento será control público, eso sí lo quiero poner de manifiesto, que lo va a hacer el consorcio a través de su sociedad GHK, que será la que controlará efectivamente todo lo que suceda en Zubieta. Pero bueno, ya es el concesionario el que tiene que, bueno, pues dar todo el servicio y bueno, todo lo que establece el contrato, que es amplio, y a partir de ahí pues la generación de energía, la recuperación de materiales, bueno, pues todo el control de medioambiental, en fin, va a ser, creo que es un salto de gigante. Creo que son instalaciones que son ejemplo, por supuesto en el Estado, y son el ejemplo, como te decía, pues en estos momentos con unos índices de efectividad y generación de energía, utilizando el residuo como recurso para generar energía, pues de verdad que de lo más avanzado que hay en Europa, o el más avanzado que hay en Europa en estos momentos. Bai, bueno, ingurumen baimena lortzea, zer suposatzen du? Suposatzen du, bueno, izan dugun ibilbide honen amaiera dela, ez? Eta hemendik aurrera ja ohiko funtzionamenta izango duela, izango dituztela Zubietako azpiegiturak. Hemendik aurrera noski, Gipuzkoak ja erabat deseustuko ditu zabortegien erabilera, behintzat etxeko hondakinak kudeatzeko, eta hemendik aurrera esan dezakegu Europako azpiegiturarik aurreratuenak ditugula Gipuzkoan, eta esan dudan bezala Europako hegoaldean dagoen azpiegiturarik nabarmenena, eta Gipuzkoak merezi zuen azpiegiturak direla, ez? Guk etxeko hondakinak ondo kudeatzen ditugu, ondo jasotzen ditugu, eta bergenuena zen hori, ez? Azkeneko erabilera eta tratamendua ematea, eta hori Zubietak egingo dugu, eta gainera esan dudan bezala azpiegitura aurreratuena izanik, ez? Besterik? Listo? Mila esker denoi.